Nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde, y para ello tenemos como invitada en los platós de Canal 4 TV a doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, ya llegando casi la recta final del año, el último trimestre, y yo creo que bueno, ahora pues las cosas se van a acelerar un poquito más y hacer una valoración también de lo que ha sido este año en gestión, ¿no? Que creo que ha sido bastante deficitario y bueno, la evidencia está ahí en las calles con la ciudadanía, lo que demanda la ciudadanía, y que evidentemente no se le ha dado respuesta. Pero ha habido un cambio y se ha acelerado un poco más el cambio de alcaldía, del titular de alcaldía, de la primera etapa, don Héctor Suárez, a esta segunda etapa encabezada por doña Carmen Hernández. Yo no creo que haya habido un acelerón, o por llamarlo de alguna manera, ¿no? Creo que para nada. Yo creo que la mala gestión y la falta de gestión en este municipio es evidente, pero no porque lo diga yo o mi formación política, sino porque es una realidad palpable en las calles. Entonces, el cambio no ha supuesto un cambio en cuanto a la gestión y la agilización de esa gestión, todo lo contrario. Yo creo que los problemas graves de Telde, como puede ser la limpieza, están ahí, no se han solucionado, no se le ha dado solución en absoluto. Creo que cada vez el déficit es mayor, la suciedad en el municipio es mayor, o sea, tenemos un municipio sucio, aunque nos duela a los teldenses reconocerlo, es así, es una realidad, y eso va en aumento, no disminuye, sino todo lo contrario, con lo cual quiere decir que no se le ha dado solución ni se le está dando solución de manera progresiva a ese problema, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que hay un estancamiento de la gestión total y absoluta, y tampoco creo, desgraciadamente, que vaya a haber un poquito de luz de aquí a que acabe el año en relación a esos temas. Otro tema puntual, no solo la limpieza, es el tema del deporte en este municipio. Las instalaciones deportivas, en qué situación están y qué gestión se le ha estado dando. Y problemas en el tema de deporte han aparecido después de ese cambio, justo en ese cambio, ¿no? Cuando se iba a producir el cambio y se prometió una serie de cuestiones que luego no se han cumplido, y te estoy hablando del tema del Paco Artiles, por ejemplo. Entonces yo no creo que haya habido con el cambio una mejora en la gestión y una aceleración en esa gestión para mejorarla, todo lo contrario. Yo creo que estamos prácticamente en la misma situación, y en algunos servicios se ha empeorado, pero se empeora porque el problema sigue en aumento. La falta de limpieza en el municipio, la falta de recogida de residuos sólidos provoca placas de insectos, de ratas, etcétera, etcétera. Habían imágenes las semanas pasadas en Telde, en un medio digital local, de ratas en San Juan, por ejemplo. No tenemos ningún problema. Por ejemplo, hablamos del barrio de San Juan, que no es uno de los barrios más sucios de este municipio. Sí. ¿Vale? O sea que encima no hablamos de los barrios de mayor núcleo de población y con mayor problemas de limpieza. No. Si nos vamos a San Gregorio, los problemas son mayores, el núcleo de población también es mayor, y si nos vamos a Ginama, pues no te quiero ni contar, o a La Remuda, o a barrios donde los núcleos de población son mayores. Y luego ya no solo barrios de núcleos de población grandes, sino también en los pequeños barrios el problema es exactamente igual, o sea, ni se llega a unos ni se llega a otros tampoco. Entonces, una evidencia de esa falta de gestión y de esa mala gestión, y de que no ha habido cambio con ese cambio de alcaldía, que simplemente se cambiaron los asientos, pero nada más, es las muestras de las imágenes que aparecían en ese medio digital las semanas pasadas en San Juan, esas ratas. ¿De dónde salen esas ratas y a consecuencia de qué? ¿Salen de la nada? Pues no salen de la nada. Pues ese problema de falta de limpieza y de recogida de residuos sólidos está provocando una serie de plagas en este municipio. Estamos hablando del tema de limpieza. Por un lado se está hablando de que la empresa no cumple con el personal que tiene que tener destinado a la limpieza, y parece ser, ¿no?,
que por parte del ayuntamiento pues tomará unas medidas en el cual sancionará a la empresa e incluso amenaza con retirarla del servicio. Un servicio que tiramos de la hemeroteca ya hasta hace, bueno, voy a ser un poco andaluz, hasta ayer lo llevaba otra empresa, que todavía tampoco se ha aclarado ni nadie ha dicho nada que cómo ha quedado este tema, porque la empresa que prestaba el servicio ha presentado alegaciones o demandas por quitarle el servicio. A esta empresa que le han tenido que devolver el servicio que lo había ganado en primera instancia y se lo había quitado esta misma formación política, en este caso Nueva Canaria, estando en esos momentos en el gobierno, y a través de sentencia judicial le han dado la razón a esta empresa que ahora está prestando servicio. Y la pregunta del millón: si antes no se cumplía con la limpieza y ahora tampoco se cumple la limpieza, ¿por qué no se han tomado estas medidas de sanción o de toque de atención anteriormente y ahora sí? Son muchas preguntas, ¿eh? Son muchas, sí, son muchas. Mira, en relación a una de ellas, que es si la otra empresa saliente pues ha ido a los juzgados, los conocimientos, la información que nuestro partido maneja, que sí, con lo cual eso va a suponer un coste para nuestras arcas municipales. En relación a que este gobierno va a sancionar a la empresa que está prestando ahora mismo el servicio, que va a hacer una serie de exigencias y demás, eso lo lleva demandando mi formación política desde hace más de un año, de manera continuada, de todas las maneras habidas y por haber, desde todos los órganos de control que tenemos desde la oposición, y no se ha dado respuesta. Entonces, yo dudo mucho de que eso vaya a ser así. Ojalá sea así, pero yo creo que además esas medidas se tienen que haber tomado desde antes, porque la empresa no cumple con la mayoría de los requisitos con los que debería cumplir, no cumple con el personal que debería tener, ese aumento de personal que iba a haber y que no ha habido, con maquinaria, horarios, o sea, el servicio de los barrenderos, los fines de semana no hay barrenderos en nuestro municipio, por ejemplo. Entonces, hablamos de una serie de cuestiones de un servicio que ha ido a menos. O sea, si ya con la empresa anterior era deficitario, ahora ya pues no sabemos ni cómo catalogarlo. Eso es una realidad. ¿Qué ha hecho este gobierno? Pues no ha hecho nada. Ni hizo nada cuando el máximo responsable de esta institución era don Héctor Suárez, ni ha hecho nada cuando la máxima responsable es la señora Carmen Hernández. O sea, aquí no ha habido cambio. Una cosa es salir en los medios y decir que se le va a exigir a la empresa, y otra cosa es lo que luego se está haciendo, porque a día de hoy no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Y como además en este municipio parece que las cosas van muy despacio, pues no sé si llegaremos a verlo antes de que finalice el periodo en el que esa empresa tiene por derecho el servicio adjudicado. Eso es otra Pero cuestión. si hay unos pliegos de un contrato, de un concurso en el cual se le otorgó este servicio a esta empresa y no cumple con esos pliegos, pues se le está pagando una cantidad de dinero que no se le tiene que pagar. Por lo cual hay un perjuicio a las arcas municipales y lo que se llama es al bolsillo de los ciudadanos. Exactamente, eso está clarísimo, está clarísimo. Yo creo que no solo esta empresa, sino hay más empresas que están todas las empresas que presten servicio a la administración, en este caso el ayuntamiento no cumple, se le está ocasionando un perjuicio a la ciudadanía. Bueno, la cuestión es que no se cumple con esos pliegos, pero que no hay un gobierno que haga ese control sobre esas empresas. Y más cuando además está más que demostrado que el servicio no se está prestando y no se está prestando en las condiciones que se debe. Y además en época de pandemia, o sea, ya con unas circunstancias extraordinarias en las cuales se suponía que había que aumentar la desinfección de las zonas donde estaban los contenedores, la limpieza de esos contenedores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, había que incrementar el servicio por medidas de prevención, por salud pública, vamos, y no se ha hecho, o sea, ni tan siquiera se ha cumplido con aquello que venía por decreto, o sea, ni tan siquiera eso hemos sido capaces de asumirlo, ¿no? de este gobierno, y exigiéndoselo a la empresa. O sea, es increíble, pero es así.
Entonces, ¿qué solución se le va a dar? A mí me gustaría ver soluciones, a mí me gustaría que este ayuntamiento, que este gobierno exija a la empresa los servicios que tiene que prestar, que no los está prestando. Y lo que no es de recibo, o nosotros entendemos que no es de recibo, es que cuando le preguntas al responsable del área por la situación y cómo, qué medidas se están adoptando y en relación al déficit de ese servicio, y que además vemos que va en aumento, la respuesta es que es una situación extraordinaria, una situación que nunca se ha dado en el territorio español. Bueno, el que haya habido un cambio de una empresa a otra, pues por una sentencia judicial. Pero bueno, yo creo que eso no son respuestas. Creo que no son respuestas porque la ciudadanía no debe culpa de que alguien hiciera una mala gestión y una mala adjudicación hace años. O sea, eso es un problema que lo creó alguien. Es una respuesta absurda, perdona que se lo diga. Totalmente absurda. ¿Qué me tiene que ver si es algo que no ha pasado nunca y es algo inusual o algo extraordinario? No, mire, hay una empresa que tiene unos pliegos de contrato y hay un contrato que se ha firmado y un contrato que se presentó a un concurso y se le ha tenido que otorgar. Y si en ese contrato dice que tiene que tener 200 personas, tiene que tener 200 personas. Pero no tiene 150, pero además digo yo. Y si tiene que tener 40 vehículos, tendrá que tener los 40 vehículos. Porque si no cumple con eso, hay un agravio. Y un agravio que la segunda empresa, o la tercera empresa, o la cuarta empresa, o la quinta empresa que se presentaría a ese concurso, se le está dañando, porque no está cumpliendo con ese contrato. Mira, lo que está claro es que afortunadamente, y digo afortunadamente, estas situaciones no se suelen dar. Y gracias que no se suelen dar, ¿no? Porque el que se adjudique una empresa cuando no se le tiene que adjudicar esa empresa, evidentemente son hechos graves y que han derivado en toda esta situación. Pero yo además le recordaría a la mayor fuerza política de este municipio quién fue el causante de esta situación. O sea, eso no nos podemos olvidar. Tenemos que mirar hacia atrás, ¿no? Virar la vista hacia atrás y ver cómo se ha llegado a la situación en la que Telde está con su servicio de limpieza. O sea, eso es un hecho, pero es que además esa formación política es la que ha gestionado ese área durante la legislatura anterior y durante esta legislatura, pero es que ni tan siquiera ha sido capaz, después del error cometido en el pasado, de enmendarlo mejorando el servicio, o sea, sino todo lo contrario. O sea, ese cambio lo que ha provocado ha sido un aumento en el déficit del servicio. O sea, ya si Telde pues no se prestaba el servicio que se debía por el tema de los recortes y demás, pues ahora ya es que el servicio que se presta es el mínimo que se despacha. Pero es que la ciudadanía sigue pagando los mismos impuestos, los impuestos no se han bajado. Yo no recibo servicios en función de lo que yo pago, ni yo ni cualquier ciudadano de este municipio. Y tampoco podemos olvidar que es uno de los municipios donde las tasas pagamos los impuestos más caros. Parece que vivimos en una ciudad pues de un nivel económico de la población alto, no medio, sino alto, y no es así. No es precisamente un municipio donde la gente lo esté pasando bien, sino todo lo contrario, el índice de pobreza es bastante alto. Y con toda esta situación de la pandemia, la situación económica de las familias ha empeorado, pero siguen pagando los mismos impuestos y siguen recibiendo menos servicios. Es grave. Yo creo que es gravísimo, y que no le pongan solución a este tema me parece más grave todavía, y que esto va a derivar en más, o sea, esto no va a ir a menos. Yo creo que ya la situación es insostenible. Las aceras, cuando pasas por las aceras, los malos olores, las moscas, esa sensación de suciedad es por todo el municipio. Es que no es una zona determinada, no podemos hablar de un barrio, ni de dos, ni de tres, hablamos de todos los barrios de Telde. Es que yo creo que no se libra ninguno, absolutamente ninguno. Y que es una demanda además de los vecinos que eso se le ponga una solución inmediata y que no se... las expectativas no creo que sean de darle solución, ni muchísimo menos. Y cuando ponemos sobre la mesa, y quiero aclarar este tema por si acaso, porque como aquí siempre hay algún listo o lista de la clase que aprobaron rápidamente con matrícula o no, cuando hacemos referencia al servicio de limpieza no estamos hablando del trabajo de los trabajadores y trabajadoras de limpieza. Estamos hablando de la gestión de las empresas con la administración, para que quede claro, por si acaso alguien diga
dice que los trabajadores no limpian. No. Además, se ha reducido la plantilla, se ha reducido los medios de los trabajadores que tienen que hacer su trabajo, que cumple con su trabajo, pero lo que hay es lo que hay, y lo que no cumple son la empresa y la administración, que es el ayuntamiento, que no hace que cumpla con los pliegos del contrato de la empresa. Alguien tendrá que responder, y hay un responsable. Los jefes de servicio, por otro lado, alguien tendrá que firmar cada vez que a estos señores se les tiene que pagar, digo yo, ¿no? A mí me gusta que hayas aclarado eso, porque cuando hablamos de este problema no hablamos de los trabajadores. Evidentemente los que gestionan y los responsables no son los trabajadores. Los trabajadores son eso, simples trabajadores, que además se han visto con este cambio en situaciones pues muy duras por la falta de plantilla, porque además por protestar, por no tener los EPIs necesarios, las mascarillas necesarias en época de pandemia para poder realizar un servicio con seguridad, pues se les sancionó, o sea, se sancionó un número de trabajadores. Esa empresa ha tomado actitudes de ese tipo en relación a los trabajadores, con lo cual no hablamos de que los trabajadores no hagan su trabajo, ni muchísimo menos. Hablamos de la empresa que no cumple con lo que tiene, con los servicios que tiene que cumplir, y hablamos de una administración que tampoco controla. Que ahí también hay una responsabilidad por parte de la administración, que diga, no es una empresa privada, no, es una empresa privada que presta un servicio a una administración, y una administración que se rige por las normas y por las leyes, y la ley de salud laboral la tiene que hacer cumplir o hacérselas cumplir a aquellas empresas que presten servicio con las administraciones públicas. Son los primeros que deberían exigir que cumplan con los ratios de personas contratadas, con lo que marca la ley, el ratio con personas con discapacidad, las personas que tienen que cumplir con toda la ley laboral, y exigirle a esas empresas que son los que prestan un servicio a la administración. Pero parece ser que en este país las empresas que prestan servicio a las administraciones pues están Hollywood. A ver, lo que está claro es que cuando un ayuntamiento tiene un servicio externalizado, como es el caso de este servicio, debe exigir a la empresa que cumple con esos pliegos. Es que es la obligación de la administración. La administración paga, y paga por unos servicios, y si esos servicios no se prestan, pues evidentemente es la que tiene que exigir pues a la empresa, de la manera que sea, llevándola a los juzgados o de la manera que sea, pero tiene que hacerlo, y no lo está haciendo. La realidad es que no lo está haciendo, y que el problema de la limpieza en Telde cada vez es más grave. Hizo usted mención del Paco Artiles. Sí, hice mención del Paco Artiles porque está claro que bueno, hablábamos de ese cambio, y si se había mejorado con el cambio de persona al frente del municipio. Yo digo que no ha cambiado, ¿no? Además, la sensación que tengo yo y que tiene pues la mayoría de la ciudadanía es que pues que en Telde no se está. O sea, que las personas que están al frente de Telde no están. Pues me podría definir en política, ¿no? Porque yo esto entiendo muy poco. Cuando se habla de una semana, 7 días, en política, ¿cuántos días son? En política no en la política, en la vida cotidiana de todos, una semana es una semana. Son 7 días. En política es una semana, 7 días. Sí, son 7 días, y 15 días son 15 Siendo días. El señor alcalde, el señor Héctor Suárez, decía que el Paco Artiles se iba a poner al servicio de los ciudadanos en una semana. Pero no solo Héctor Suárez y todo su gobierno, el que formaba parte también, pues doña Carmen Hernández, que ahora mismo es la máxima responsable de esta institución. Y don Diego Ojeda. Y don Diego Ojeda, que además es de su formación política y quien ha gestionado esa área, la legislatura anterior y esta legislatura. No sé. O sea que no ha habido cambios, ¿no?, de una legislatura a otra, con lo cual ese conocimiento se tenía, que eso iba a ocurrir tarde o temprano, y no se le buscó una solución. Y lo grave de todo esto, ¿no? Esta semana salía, creo que fue esta semana o el fin de semana, salía en los medios pues la cantidad de dinero que tenía que pagar el ayuntamiento a esa empresa, que ya no está prestando el servicio, por el tema de la pandemia, ¿no? El déficit que se nada más y nada menos que 800.000 euros. Yo creo que es algo más. Yo si los cálculos no me fallan, podríamos llegar, pues si no a los 900, o casi al 1.000.000 de euros, ¿no? Hablamos de cantidades bastante considerables. Pero lo grave de todo eso es que se mantuvo instalaciones abiertas en época de pandemia, cuando la gente no podía acceder a esas instalaciones. Eso ha supuesto un coste
pues por las circunstancias, pero ahora las instalaciones están cerradas, o sea, ha supuesto un coste, y ahora que se supone que ya hemos salido de esa situación, entre comillas, ¿no?, pero que la situación en cuanto a contagios ha mejorado, que estamos en un nivel 1 y que la gente pueda acceder a esas instalaciones y hacer pues deporte, pues tiene las instalaciones cerradas. Entonces, yo lo que planteo es, ¿de qué sirvió mantener esas instalaciones con los servicios mínimos abiertas durante la época de pandemia? No sirve absolutamente de nada. Ha supuesto un coste. Eso es lo que ha supuesto, un coste. Bueno, si hicimos el sacrificio de mantener esas instalaciones abiertas, ¿cómo no es posible que no se hiciera el sacrificio de buscarle una solución al problema para que esas instalaciones siguieran abiertas y a día de hoy los ciudadanos de Telde pudieran tener un recinto donde practicar el deporte? O sea, yo no lo entiendo, ni yo lo entiendo ni creo que ningún ciudadano de este municipio lo pueda entender. O sea, al final la conclusión es que la gestión es tan mala y que lo único que supone esa mala gestión es un desembolso de esas arcas municipales y que lo pagamos todos. Que esa mala gestión de las personas que nos gobiernan, pues al final sale del bolsillo de la ciudadanía de Telde. Desgraciadamente es así, y que pues están ahí y tampoco se le busca no buscan soluciones. Creo que había, un año antes la empresa avisó de esa circunstancia, de que no quería seguir con el servicio un año entero para buscar una solución. Usted no me diga a mí que el ayuntamiento de la segunda ciudad de la isla de Gran Canaria no tiene capacidad para solucionar un problema de ese tipo en un año. Vamos, pues hablamos de la segunda ciudad de la isla, no hablamos de un pequeño municipio, hablamos de una gran ciudad. Es increíble, pero es así. Pero además nos ha supuesto dinero. O sea, mantenemos en época de pandemia una instalación abierta, ahora vamos a tener que pagar cerca de 1 millón de euros, pero no tenemos servicios. Y yo digo, ¿de qué ha valido el sacrificio de mantener esas instalaciones abiertas? ¿De qué? Absolutamente de nada. Simplemente un desembolso más para este ayuntamiento y para esta institución y para todos los ciudadanos de Telde, que al final somos los que pagamos. ¿Las instalaciones de la Barranquera? Pues ya no se dicen fechas. Ya no se dicen fechas. No, antes se ponían fechas pero el reloj no está corriendo en contra de que la empresa haya terminado las instalaciones y no la ha podido poner al servicio de los usuarios. Mira, Paco, yo creo que todo eso acabará en manos de los juzgados. Yo creo que sí, yo creo que si no están ya en manos de los juzgados, acabará. Yo creo que esa es la realidad. ¿Por qué? Porque se adquirió un compromiso con la empresa y ya van con una demora de ¿cuánto tiempo? Que nadie sabe de tiempos reales. Las previsiones de que eso se reabra dentro de una semana, yo lo veo complicado, bastante complicado. Ojalá me equivoque, y hayan sido capaces de enmendar ese problema y... ¿Pasaron de un grupo electrógeno a una inversión de 2 millones de euros? No se pasó de eso, esa inversión estaba. Además, era dinero del FEDECAN. Al principio, la zona porque no se ejecutó. La zona de alumbrado de ese espacio, ¿no? de esa zona de Arau, al principio se metió en el FEDECAN. Yo no me acuerdo en qué año fue, creo que fue en el FEDECAN del 2017-2018, ahora no recuerdo bien la fecha, y era un presupuesto de unos 500 y pocos, ¿no? 500 y pico mil euros. Luego se fue incrementando, ya se pasó de una fase, se pasó a una segunda fase y se fue aumentando, ¿no? Creo que se hicieron cambios 3 veces en el FEDECAN. Al final se ha acabado con un presupuesto casi de 2 millones, creo que es 1.800.000 y algo, casi 1.900.000 euros, ¿no? 2 millones redondeando. Evidentemente, pues no se hicieron los cálculos bien, está clarísimo, ¿no? Pero lo grave no es eso, lo grave es que ha habido cambios y que no se ha adjudicado, que además eso se ha quedado desierto, que nadie quiere pues realizar esas obras y que todo eso ha provocado un problema, pues el no planificar bien desde el minuto 1. Puede ser que la obra se incremente el gasto y bueno, haya
pero es que estamos hablando de casi el triple, ¿no? Más del triple. Con lo cual, pues lo que se hizo en un principio, pues no tenía muchos pies ni mucha cabeza, y todo eso ha conllevado a la situación en la que estamos. Al final la empresa acaba sus obras y acaba las instalaciones, y esas instalaciones no se pueden poner a funcionar porque no tiene alumbrado. O sea, que pase eso en una gran ciudad, en un municipio como Telde, me parece increíble, que vuelvo y repito que somos el segundo municipio de la isla, o sea, no nos podemos olvidar de eso. Pues de juzgado a juzgado y tiro poco me toca, porque esto también puede pasar al juzgado, porque ha habido en este caso un agravio a los vecinos y vecinos que han comprado una parcela al lado de la zona donde está este pabellón, y que en todo este tiempo no se ha puesto ahora se ha recepcionado y se le ha puesto los servicios que se tiene que llevar a cabo, por lo cual no han podido desarrollar esa urbanización, y ahora, deprisa y corriendo, pues se le va a otorgar en esa fase ese montante que se va a poner de esa central. Los vecinos podrán decir, oye, nosotros hemos sido afectados, llevamos X años. Exactamente. Por no decir como dice Juan del Calentito, una rumba de años. Exacto, llevan una rumba de años, pero además ahora que tenían la oportunidad de solventar pues todo ese problema, no han sido capaces una vez más de hacerlo. No es un problema de esta legislatura, es un problema desde la legislatura anterior. Hablamos del FEDECAN y de la anterior, pero hablamos que cuando eso se pone encima de la mesa fue con dinero del FEDECAN, 2017 si yo no recuerdo mal. Estamos en el 2021, vamos a entrar casi ya en el 2022, ¿de qué estamos hablando? Pero como eso, 40.000 gestiones, nos vamos al mercado municipal, lo mismo. Ahora del FEDECAN, pues ¿para cuándo? Pues esa es la gran pregunta, ¿para cuándo? La pregunta es ¿para cuándo y cuánto nos está costando? Exactamente, ¿para cuándo y cuánto nos está costando? Exactamente. Otra obra que en principio era una partida de una cantidad específica y que ha ido incrementándose, pero bueno, si tú incrementas para mejorar y para... Pero, incrementa para mejorar, eso no se llama gestión. No, evidentemente en ninguna empresa privada, ninguna empresa privada tiene trabajadores o trabajadoras que se diseña un proyecto en el cual se va a diseñar, se va a ejecutar, y al final de la obra le dice usted al propietario, mire, esta botella que decíamos que iba a costar 30 céntimos, pues ahora vale 10 euros. Evidentemente las previsiones no fueron nada acertadas, está claro. Pero bueno, independientemente de eso, yo no voy ahí a esa cuestión. Yo voy a que se ha ido incrementando la partida porque se han ido descubriendo necesidades nuevas, vale. No debería ser así, pero bueno, ha sido así. Pero a día de hoy el mercado municipal sigue cerrado. Es que nos ha costado más dinero y seguimos sin el servicio. Esa es la realidad. La realidad no es que haya aumentado la partida porque el edificio no cumplía y se ha detectado pues deficiencias X a medida que ha avanzado la obra. Vamos a ponernos en esas circunstancias, vamos a suponer que eso haya sido así. Vale, perfecto, pero ¿y eso ha supuesto solucionar y solventar el problema y que el servicio se preste? Pues no. ¿Cuánto tiempo llevamos arreglando ese mercado? ¿Cuánto tiempo lleva esa obra? ¿Y qué vamos a tener un mercado? Si hace más de un año lo íbamos a inaugurar, ¿no? Eso es lo que salía en los medios de comunicación. Antes de la pandemia se iba a inaugurar ese mercado. Lo que no puede costar es el mercado municipal de Telde el coste de una infraestructura como el Merca Las Palmas. Evidentemente. Y al paso que vamos, Merca Madrid. Evidentemente, porque además hay elementos de la estructura de ese edificio que no se han tocado y que a lo mejor se hubiesen tenido que haber tocado también. Pero bueno, independientemente de eso, lo que está claro es que ha habido un aumento pues desorbitado, pero que además seguimos a día de hoy sin mercado. El mercado sigue cerrado y el servicio en ese mercado no se está prestando. Esa es la realidad. Entonces, bueno, si tú por las circunstancias que sea, pues se llega a un aumento de esa partida por necesidades del edificio, perfecto, pero en tiempo y forma. Lo que no puedes hacer es que encima de aumentar la cuantía, aumentes el periodo de finalización de obra que ya no hay. Yo creo que cuando se adjudica una obra, hay una fecha de inicio y una fecha de finalización y de entrega.
Pues aquí no hay fechas ya. Yo no entiendo nada, ¿no? Debe ser el único municipio donde se adjudican obras de esa manera y bueno, y la empresa puede acabar cuando ella quiera. Digo, no sé, es que no entiendo. Yo, vamos, pero no lo entiendo yo, ni lo entiende ningún ciudadano de este municipio. La realidad, vuelvo e insisto, es que el municipio sigue sin tener su mercado abierto, no hay más. Los aparcamientos de San Gregorio. Bueno, eso es otra, ¿no? Otra obra de casi 3 millones, 2 millones y pico largos, casi, o no, mentira, eran 3 millones y algo, si yo no recuerdo mal, 3 millones y algo. Del FEDECAN, que también se empezó con una cantidad, luego se eliminaron proyectos para aumentar porque era una necesidad, porque había que incidir en esos aparcamientos, que hay un problema estructural en esos aparcamientos y no nos podemos olvidar de eso. Pero bueno, aún así, pues se aumenta, se mete en varios proyectos del FEDECAN, creo que estaba en el 2018, 2019, pero es que no se ha puesto ni un bloque, ni se ha hecho absolutamente nada. Al final, si miras la vista hacia atrás, desde la legislatura hasta esta, ¿qué obras del FEDECAN se han ejecutado y se han llevado a cabo? Por ejemplo, yo por poner un ejemplo, el FEDECAN, ¿qué obras se han empezado y se han finalizado? Pero se celebró un pleno en esta ciudad de Telde, corrígeme si estoy equivocado, donde se presionaba, por lo menos lo entiendo yo así, a la oposición, porque si no se aprobaba esa moción no se podía desarrollar los aparcamientos de San Gregorio, lo cual pedía la responsabilidad de la oposición en extremi para poder ejecutar esos aparcamientos. Eso se hizo en el periodo anterior, cuando además se estaba en minoría, y bueno, y se recurrió a esa estrategia, que era una estrategia de presión y de intentar, ¿no?, pues que la ciudadanía interpretara que era la oposición la que iba a impedir que eso se llevara a cabo. Eso salió rana. Salió rana, que no esperaba que apoyara a la oposición. Evidentemente no era un problema. Era la excusa de no poder ejecutar proyectos. De no ejecutar. Evidentemente no era un problema de la oposición jamás se negó a que eso se llevara a cabo, ni muchísimo menos. Sí, es cierto que bueno, que ciertos partidos pues se planteaban que esa cuantía y esa inversión ahí era bastante considerable y que a lo mejor pues la inversión debería haber sido menor y parte de ese dinero destinarse a otras necesidades que tenía el municipio. Eso sí es así, pero bueno, al final todos los partidos pues optaron por darle solución a ese problema. Pero la realidad es que estamos igual que en la legislatura anterior, que es que no ha cambiado absolutamente nada. No se ha hecho absolutamente nada en relación a esos aparcamientos, pero ni a eso ni al resto de las obras que estaban en el FEDECAN. Volvemos a insistir en lo mismo. ¿Qué es lo que se ha ejecutado en este municipio? Yo pregunto. Pues, y si yo lo pregunto, que soy concejal de la legislatura anterior y esta, pues yo me imagino que si yo no tengo respuesta a esa pregunta, pues muchísimo menos la tienen los ciudadanos de Telde, que manejan muchísima menos información y no son conscientes de todo el entramado que puede haber dentro de un ayuntamiento, yo creo dentro que de la gestión municipal. En algo que detecto yo, que en la gestión, o llamarle gestión, de los gobiernos que ha habido en esta ciudad de Telde, digo gobierno, porque unos otros, otros unos, en lo que son unos campeones, en pagar cantidades millonarias por indemnizaciones. Hablamos también de los multicines. Sí, es que yo creo que Telde en eso desgraciadamente se ha especializado, ¿no? Sí, somos unos campeones. A lo largo de estos últimos años. No tenemos nada que envidiar a nadie. No, es que no hay nadie que nos gane. Para nada. Yo creo que el tema de las indemnizaciones, pues al final, por las malas expropiaciones... ¿Cuánto es el montante de los multicines? Si lo sabemos, si tú lo sabes, si alguien ha dicho algo. ¿Cuánto lo vamos a pagar por no ver una película? 5 millones, hablamos de 5 millones y algo. Creo que por ahí, creo que más, creo que esa era la cantidad, pero bueno, con intereses de demora y demás, yo creo que eso puede llegar a los 7 millones de euros. Estamos hablando de cantidades... Han salido caras las películas, ¿eh? Sí, han salido caras las películas, sí, han salido muy caras, ¿no? O sea, todo el tema de expropiaciones, todo el tema de esa gestión en esa época ha salido bastante cara, ¿eh? Y la sigue pagando la ciudadanía de Telde. Y lo que queda por salir, porque yo creo que eso no se acaba ahí, y que, bueno, hablamos antes del centro deportivo de la zona de la Barranquera, ¿no? Por ejemplo,
¿Eso nos va a costar dinero? Yo creo que sí nos va a costar dinero. Como el tema del Paco Artiles, nos costó dinero y nos va a costar dinero, porque además en el Paco Artiles, y vuelvo a ese tema, ya no solo el que no se esté prestando los servicios, sino que muchísimas familias se han quedado sin empleo y se han quedado en territorio de nadie. Ni la empresa ha cumplido con lo que se les tenía que pagar, ni el ayuntamiento ha cumplido con el compromiso que adquirió con esos trabajadores. Al final, ¿dónde están esos trabajadores? ¿Dónde? En territorio de nadie. O sea, no solo tenemos unas instalaciones cerradas, sino que además, como parece ser que el índice de paro en nuestro municipio era bajo, pues lo que ha hecho este gobierno es aumentar el índice de paro en Telde, ¿no? Muchísimas más familias han ido al paro por una mala gestión, evidentemente. La verdad que es algo crítico. El próximo semana hay pleno. La próxima semana hay pleno. Este viernes tenemos las comisiones de pleno y la próxima semana, el jueves de la próxima semana tenemos pleno, que bueno, que es un pleno ordinario, pero bueno, ordinario en todo los sentidos de la palabra, ¿no? Porque no hay nada nuevo de gestión, simplemente reconocimientos extrajudiciales, que es la línea de siempre. Creo que además había una modificación de crédito y poco más, alguna moción que bueno, a día de hoy se podían presentar mociones por urgencia, no sé si iban a ir algunas, creo que solo había una de Juntos por Telde, pero el contenido ya no de la oposición y de los partidos que conforman el salón de pleno, con temas de mociones y otros temas que se pueden llevar al pleno, sino el contenido del pleno sí de la gestión. Modificaciones de crédito, nos quedamos en eso, modificaciones de crédito. ¿Y por qué hablamos de modificaciones de crédito? Para que todos nos entiendan, porque se están prestando una serie de servicios que evidentemente son esenciales y son necesarios, pero que no tienen contrato, en vigor, y por eso se llega a los reconocimientos extrajudiciales y se tiene que pagar de esa manera, que evidentemente se le tiene que pagar a las empresas que prestan los servicios, es lógico, yo presto un servicio y me lo tienen que pagar. Pero lo lógico es que este gobierno ya haya sacado a licitación pues todos esos contratos de todos esos servicios que están sin contrato. Es que no hablamos de uno, es que yo creo que prácticamente todos los servicios están sin contrato, que es algo serio, pero es que legislatura anterior y esta legislatura, y si seguimos mirando para atrás también, pero bueno, creo que se presume de sanear un ayuntamiento, se presume de muchísimas cosas, sanear el ayuntamiento en cuanto a deuda bancaria, no del resto de la deuda, del resto de la deuda no se habla, pero está ahí, eso es una realidad y hay que pagarlo, no se ha pagado, pero es que además tenemos contratos que no están en vigor y se siguen prestando servicios en esas condiciones. Y no se ha dado solución a ese problema, ni tampoco hay expectativas de que se le vaya a dar. Pues mal presagio. Doña Soledad, gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y acercarnos la actualidad del día a día, como dicen el grupo de gobierno, ¿no? Sí, del Están día trabajando del día a día. Sí, en ese esa trabajo es la del día a día. justificación de su gestión, es el día a día. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Pues cerramos esta entrevista con la concejala del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde, doña Soledad Hernández. Son datos sobre la mesa que tenemos algún día, digo yo, alguien tendrá que justificar, y por lo menos a los ciudadanos, que podemos decir, a los propietarios del municipio, que son los contribuyentes, los vecinos y vecinas, que son los que pagan con los impuestos más caros, los más elevados. Y hemos tenido, fíjate, al inicio de esta entrevista, a don Santiago Rodríguez, quien hablaba, y gobernando, Nueva Canaria, conjuntamente con la Fortaleza del Partido Popular en el municipio de Santa Lucía, de cómo se adoptaban medidas para que los vecinos y vecinas pudieran pagar holgadamente sus impuestos, los cuales los vecinos y vecinas respondían. En esta ciudad de Telde hemos pagado los impuestos, hemos pagado una deuda, y los vecinos y vecinas, la presión fiscal que tiene es o paga o te embargo y pagarás intereses. Vaya manera de ponerse al lado de las personas que lo están pasando mal. Qué solidarios somos. Nos vamos y le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.